Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video de Python. Esta vez lo que les quiero mostrar es cómo podemos nosotros empezar a capturar errores que se puedan llegar a producir en nuestro código. O sea, los errores son muy comunes, o sea, no necesariamente porque los hayamos cometido durante el código, durante la codificación, esos son otro tipo de errores, sino que pueden producirse por fallas intrínsecas del programa. Esto quiere decir que podríamos, por ejemplo, tratar de hacer una operación matemática no permitida, o podríamos tratar de querer acceder a algún tipo de sistema externo a nuestro sistema, el cual no está funcionando y por lo tanto nos genera algún tipo de error. Por ejemplo, no sé, querer leer algún archivo del disco duro o querer escribir en un archivo en el disco duro y no tener permisos para hacerlo, o que ese archivo esté bloqueado, ¿sí? O sea, en definitiva hay muchas formas y posibilidades en las cuales podríamos llegar a obtener un error, ¿sí? O tener un error. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos hacer para que desde Python podamos capturar estos errores, ¿sí? Voy a usar el código que ya teníamos hasta ahora. Si se acuerdan, habíamos hecho en las últimas veces que nos vimos, habíamos separado en clases o en archivos diferentes, habíamos podido definir cuál archivo se ejecutaba primero y cuál no y demás. Bueno, o sea, voy a usar el mismo código que teníamos hasta ahora. Con esta idea de ir siguiendo un poco la evolución, ¿sí? Así que dentro de la clase esta que se llamaba nombres, lo que vamos a hacer es agregar una función nueva que simplemente nos va a servir para arrojar errores, ¿sí? O sea, no vamos a hacer ningún tipo de operación ni ningún tipo de cálculo ni nada por el estilo. Simplemente vamos a arrojar errores desde esta función, ¿sí? Así que la vamos a llamar arrojar error, ya que estamos. Y vamos a tirar una excepción, o sea, vamos a levantar un error o una excepción, ¿sí? Imaginemos que estuvimos haciendo algo de código y por algún motivo falló, ¿sí? Así como nosotros podríamos forzar a que falle algo, también podemos arrojar nosotros nuestras propias excepciones o arrojar nuestros errores y digamos, simular como si hubiera habido un error dentro del código, ¿sí? Esto ya lo trataremos más adelante o veremos cuáles son los puntos o los momentos en los cuales nosotros deberíamos hacer esto y nos serviría hacerlo, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es escribir esta palabra que se llama rise, que sería como elevar, y dentro de Python lo que tenemos son diferentes tipos de errores. Por ejemplo, podemos ver, en este caso yo al escribir arit, ¿sí? Me sugiere, por ejemplo, arithmetic error, assertion error, attribute error, ¿sí? O sea, muchos tipos de errores. Hay uno que simplemente se llama exception, ¿sí? Que, como dice acá, es una clase muy común, o la más común de todas, para arrojar errores. Entonces, si nosotros le decimos que arroje una excepción, lo que podríamos, por ejemplo, es entre sus opciones, no sé si, a ver si nos aparece acá, vamos a ver si podemos ver las otras opciones que tiene, como para que tengamos, no nos muestra nada, bueno, no importa, vamos a escribirlo de nuevo, pero dentro de las cosas que nosotros podemos agregarle serían como, por ejemplo, mensajes o elementos que queramos transferir dentro de esta excepción. O sea, que, por ejemplo, queremos decirle al programador o al código que llamó a esta función el motivo por el cual dio un error, ¿sí? Entonces podríamos agregar este tipo de mensajes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si ponemos acá error, ¿sí? O esto es un error voluntario, ¿sí? Entonces lo que vamos a incluir dentro de ese mensaje de error va a ser este texto que tenemos acá, ¿sí? Esto es un error voluntario. Entonces, ¿cómo hacemos para llamarlo desde el otro lado? Acá nosotros ya teníamos estas funciones. Yo lo que voy a hacer es comentar estas líneas, que de hecho esto no lo habíamos visto hasta ahora, pero podemos hacer comentarios de una línea con el símbolo numeral. Entonces este código no se va a ejecutar porque está comentado, o sea, puede servirnos para describir algo, pero no va a funcionar. Y lo que vamos a hacer es llamar vamos a dejar esta,
porque vamos a construir la clase, ¿sí? Que tenemos este constructor, y vamos a llamar en nombres, vamos a llamar a arrojar error, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces, si vemos ahora en el mensaje o en la consola el resultado que tenemos, lo que nos dice es que en la línea 12, ¿sí? Se ocasionó un problema. Digamos, esto es como una seguidilla de todo lo que se fue ejecutando dentro de cada archivo, dentro de cada parte de nuestro código, y vemos que tiene un mensaje de error particular, ¿sí? En este caso, vamos viendo cómo se va ejecutando. Dice, bueno, primero en la línea 12, que fue el punto de entrada inicial, probablemente sea esta función de inicio o esa llamada de inicio. Luego en la línea 5, que es donde ya vamos a arrojar un error. Y luego dentro del archivo clases.py, en la línea 10, que si vamos acá vamos a ver que es en la línea 10, arroja un error y la excepción dice esto es un error voluntario. O sea, el mensaje que nosotros habíamos colocado entonces está siendo capturado y mostrado en digamos, en la consola, ¿sí? Ahora, obviamente esto hace que la ejecución del código se corte, termine, y no podemos seguir avanzando. O sea, si nosotros... Voy a borrar esto porque me está molestando un poco. Ahí. Entonces, si nosotros pusiésemos algún otro código acá, al arrojar ese error, ya no continúa con el código y obviamente nada, el código se detiene, toda la ejecución se detiene. Esto obviamente en algunos casos puede ser válido, puede ser que así querramos que suceda, y en otros casos podríamos no querer que esto pase, como por ejemplo, yo les comentaba al principio, el hecho de querer escribir en el disco sobre un archivo en particular y que no tengamos permisos. Entonces, en vez de terminar con el programa, o sea, destruirlo por completo el programa y perder todo lo que habíamos estado haciendo, lo que podríamos hacer sería capturar el error, decirle al usuario de nuestro programa que ocurrió un error y preguntarle, por ejemplo, quiere intentarlo de nuevo, o simplemente ponerle un mensaje y dejar que continúe trabajando sin destruir la aplicación. Esto claramente lo habrán visto en muchas aplicaciones en las cuales, al no poder guardar o no poder modificar un archivo en particular, lo que hace es avisarnos de eso, pero no se detiene el programa, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para capturar ese error y que el programa siga funcionando sin que nos pase nada? ¿Sí? Lo que tenemos es una palabra reservada que se llama try, ¿sí? Y junto con esto tenemos uno que se llama except. Vamos a ver si me lo muestra. Ahí está. Except, que nosotros podemos, en la palabra try, o sea, en el bloque try, más que en la palabra try, en el bloque try, podemos colocar todas las líneas de código que nosotros consideremos que podrían llegar a ocasionar un problema o que podrían llegar a tener un error. Entonces, lo que va a hacer es intentar ejecutar esta función, y por si algún motivo no pudiese, entonces ingresaría por parte de, o por esta sección de donde tenemos el except. Pero esta sección con el except, lo que vamos a necesitar es decirle, bueno, queremos que entres por acá, pero cuando pase algún tipo de excepción particular. Si se acuerdan, cuando fuimos acá y estábamos definiendo, cuando fuimos a la clase y estábamos definiendo el tipo de excepción, teníamos una, por ejemplo, que era arithmetic exception, ¿sí? O sea, podemos tener varias. Entonces, lo que nosotros podríamos definir acá es qué tipo de excepción queremos capturar dentro de este bloque except. Y por lo tanto podríamos tener más de un bloque para diferentes tipos de excepciones. Por ejemplo, si es un error de división por cero, si es un error de acceso al disco duro, si es un error como este genérico en el cual nosotros hemos creado o inventado, o incluso si es un error que nosotros hemos creado, que ya lo veremos en otro video, cómo nosotros podemos crear nuestras propias excepciones y arrojarlas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir que si es de tipo exception, y lo vamos a guardar en una variable particular, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Si yo le digo que en este bloque except va a capturar todo lo que sea de tipo exception, o sea, todo lo que haya sido creado de esta forma, y que su resultado, o sea, el objeto este que se está transportando, que nosotros estamos arrojando, sea guardado en E. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, tomar ese E e imprimirlo, ¿sí? Por ejemplo,
podemos decir print args, ¿sí? Estoy con otro lenguaje, así que pongo siempre punto y coma al final. Y vamos a ver que ahora lo que tenemos acá es, en vez del error este, voy a borrar todo para que lo veamos bien. En vez del error este, ese grande, feo, en realidad lo que tenemos es el mensajito ya un poco más controlado, ¿sí? Entonces no se detuvo la ejecución de nuestro código y pudimos hacer un poquito más de, digamos, manipular un poquito más nuestro código, ¿sí? Así que, bueno, espero que les sirva. Ya les dije, vamos a ir avanzando más, hay mucho más sobre excepciones. No se olviden de dejar un like, de compartirlo, ¿sí? Recuerden, lo voy a decir siempre, recuerden cómo funciona esto. Cada vez que ustedes dan un like o que se suscriben, esto, otras personas que están con ustedes o que conocen de ustedes pueden ver sus actividades y automáticamente están compartiendo el conocimiento. Así que si esto les parece interesante y si les parece interesante que compartir este conocimiento, no se olviden de dejar un like porque no es que me ayuden a mí, sino que nos ayudamos entre todos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, eso. Likes y comentarios y bueno, lo de siempre. Y nos vemos, ¿sí? Chau.